Así es que, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio. Apenas estamos empezando este estudio. Y poco a poquito nos vamos introduciendo, mis hermanos, a lo más profundo del propósito del Evangelio que estamos estudiando. ¿Dónde estamos, mis hermanos? ¿Dónde estamos? Estamos en Lucas 1:5. 1:5. Terminamos el 4, hermano. Íbamos a iniciar en el 5. Y vamos a iniciar el 5. Ok. Es en el 4. 4. A ver. Como es costumbre, mis hermanos, vamos a dar una pequeña pasada nada más para aquellos que no lo escucharon. Y también a nosotros para reafirmarnos y continuar la línea, mis hermanos, como debe ser. Acuérdense bien, mis hermanos, que está escribiendo Lucas a un personaje llamado Teófilo. Dice, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Acuérdense bien, mis hermanos, que le dije que el propósito de Lucas es darle a Teófilo un relato escrito que confirme la valía de todo lo que se le había sido enseñado acerca de la vida y del ministerio del Señor Jesús. Al recibir este mensaje, este escrito, este personaje llamado Teófilo tendría una firmeza o una fijeza más segura, mis hermanos, que le evitaría todo tipo de confusión, mis hermanos, en la enseñanza que se le haya dado. Es lo que Lucas quería exactamente, que esta persona, pues, mis hermanos, quedara totalmente convencida de que la instrucción del cristianismo, mis hermanos, es veraz. Es veraz, mis hermanos. Yo recuerdo mucho, mis hermanos, aquellos tiempos cuando el hermano Raúl me empezó a hablar de la palabra de Dios. Pues yo, en mi incoherencia, puedo decir así, en mi ignorancia, pues yo pensaba que yo sabía. Yo pensaba que lo que yo había recibido de enseñanza en la vida del catolicismo, yo pensé que era correcto todo esto. Entonces, según yo me armé de valentía y de todo, y me puse a refutarle a él todo lo que me estaba diciendo. Pero desgraciadamente, pues quedé avergonzado porque en verdad, mis hermanos, ante la palabra de Dios no se puede uno dudar de lo que Dios dice. Pero esta enseñanza, mis hermanos, normalmente nos da, mis hermanos, una firmeza, una propia convicción, mis hermanos, de las cosas, que las cosas son reales. El Evangelio, mis hermanos, es veraz, porque habla cosas reales, verídicas, mis hermanos, de nuestro Dios, del Señor Jesús y de todos, mis hermanos, lo que concierne a la vida espiritual. Dice, en las cuales fuiste instruido, dice la palabra esa. Esta expresión puede indicar que había recibido instrucción como nuevo creyente. Más allá, mis hermanos, de haber simplemente escuchado sobre el cristianismo en forma casual. Pero como lo hemos dicho, en ocasiones hay personas, visitantes que tenemos en campañas, en reuniones o en pequeños estudios en hogares. A veces se invita a personas y esas personas al oír el mensaje, al oír la predicación, con una sola muchas veces ya deciden bautizarse. Cuando nos toca, como les dije a ustedes, cuando nos toca un caso como esto, pues tenemos que realmente hablarle ligeramente lo que es el plan de salvación. Es la inteligencia que después del bautismo tenemos nuevamente nosotros, tenemos que instruir a esta persona. Probablemente ese fue el caso de Teófilo. Probablemente esa persona pues escuchó el mensaje, se convenció en ese momento y se convirtió al cristianismo. Pero el médico amado sabía perfectamente, o sea, Lucas, sabía perfectamente, mis hermanos, la necesidad de que esta persona quedara totalmente convencida, mis hermanos, aún después, mis hermanos, de su bautismo. Puede, vuelvo a repetir, que esta persona haya sido instruido antes
o puede que haya sido después. Los creyentes, mis hermanos, los creyentes más expertos, mis hermanos, o los cristianos, para que usted me entienda, más expertos, en la enseñanza, mis hermanos, o en la palabra de Dios, todos nosotros pasamos por la instrucción. No hay ningún cristiano, no hay ningún ministro, ningún predicador que haya nacido siendo predicador o que haya nacido siendo cristiano. Todos pasamos por la instrucción. Todos, mis hermanos, todos. Entonces, entendamos esto. Entonces, es necesario entonces, mis hermanos, que todos aquellos que han sido bien instruidos en las cosas de Dios deben poner, mis hermanos, toda diligencia. Es lo que Lucas quería. Que ese personaje llamado Teófilo, pues ahora que había sido instruido capazmente en las cosas de Dios, ahora se ocupara en las cosas de Dios con más diligencia, a fin de percatarse de estas cosas bien conocidas. No tan solo para manifestar que creemos en ellas, no tan solo eso, sino que también creemos, mis hermanos, en las cosas. Creemos en esas cosas. Igual que Teófilo, igual que Lucas. Todos creemos, mis hermanos, en las cosas de Dios. Por algo usted y yo estamos aquí enfrente. Por algo estamos aquí sentados. Porque hemos creído. Y seguiremos creyendo, mis hermanos, que lo que recibimos de enseñanza son cosas totalmente verídicas. Ahora sí, versículo 5. Si usted nota, ya nos vamos acercando, vamos saliendo del prefacio, de la introducción de esto, ya nos empezamos a meter poco a poco a personajes. Versículo 5, ¿qué dice? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Muy bien, fíjese bien. Hubo en los tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Si usted nota el nombre ahí de Elizabeth, está como nosotros lo escribimos, pues es diferente. Por eso yo los apuntes lo puse exactamente como está ahí en la Sagrada Escritura. Incluso en los apuntes donde voy pasando me lo corrige la computadora, pero le vuelvo a borrar y lo pongo así como está aquí. Así como está aquí. Bueno, Herodes. Ya no vamos a hablar ahorita de Teófilo, porque ya de Teófilo ya pasó. Ahora nos toca de hablar de este personaje llamado Herodes. Este Herodes, mis hermanos, era Herodes el Grande. Grande, es decir, el primer gobernante romano de los Herodes. Estoy hablando de los Herodes. Por eso se le conoce como Herodes el Grande. Rey de Judea. Este rey, mis hermanos, era idumeo, es decir, era descendiente de Esaú. ¿Saben quién es Esaú, verdad? ¿Quién es Esaú? ¿Quién contesta? ¿Quién es Esaú? Hijo de Jacob, ¿no? Es el hermano de Jacob. Es el hermano de Jacob, mis hermanos. Bueno, acuérdense bien que ese personaje vendió su primogenitura y luego después le robaron la bendición paternal y de total le fue mal a ese hombre. Y total, bueno, pues este tuvo un descendiente. Este Herodes era descendiente de Esaú. De Esaú, mis hermanos. Primer procurador de Galilea. Dice bien esto. Luego rey de los judíos. Había reinado en Palestina, influenciado por Octavio, a quien Herodes le dio una cantidad de dinero para poder obtener el reinado. Ya desde aquellos tiempos, mis hermanos, ya había corrupción. Así es que hoy en día no nos sorprenda ese tipo de cosas. Siempre en los políticos, siempre hay este tipo de problemas. Mira, aquí desde aquellos tiempos, antes de Cristo, ya este problema ya venía. Fíjense bien esto. Este Herodes le dio dinero a Octavio
para que ese Octavio gobernante pues lo ayudara a obtener el reinado, mis hermanos, en aquellos tiempos en Jerusalén. En Jerusalén, mis hermanos. Este hombre llamado Herodes reinó, mis hermanos, desde el año 37 al 4. Acuérdense bien que, o para que usted sepa, la numeración, mis hermanos, del Antiguo Testamento se cuenta de lo más alto a lo más bajo. Por ejemplo, decimos del 10 al 1, porque viene menguando, se viene acabando el tiempo para que lleguemos al año 0, que se cree en el tiempo donde parte la vida del Señor Jesús. Entonces, este hombre estaba reinando, reinó del año 37 antes de Cristo al año 4 antes de Cristo. Este Herodes, mis hermanos, edificó la ciudad de Cesarea. ¿Dónde queda Cesarea, hermano Raúl? ¿Qué pasó ahí en Cesarea? ¿Dónde habla de Cornelio, hermano? André, muy bien. Exacto, ahí a la ciudad donde se le habló a Cornelio. Bueno, pues este hombre llamado Herodes fue el que, mis hermanos, vamos a poner así, inició la ciudad de Cesarea o edificó la ciudad de Cesarea. Y el templo también de Jerusalén, fíjense bien esto. Ese Herodes fue el que ordenó la matanza de los niños. Vamos a recordar Mateo capítulo 2, verso 13 al 23. Quien tenga y quiera leerlo, por favor, adelante. Mateo 2, capítulo 13 al 23. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme a su tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Rama, grande es lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matar la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Muy bien, ahí tienen ustedes, mis hermanos. Este es Herodes el Grande. Este es Herodes el Grande. Vuelvo a repetirles, fue el gobernante que incluso pagó dinero para reinar. Fue el que su reinado fue del 37 al 4 antes de Cristo. Fue el que edificó la ciudad de Cesarea y también el templo de Jerusalén. Fue el que ordenó, mis hermanos, la matanza de los niños. A su muerte de Herodes, mis hermanos, el reino se dividió en sus 3 hijos. En sus 3 hijos, Arquelao, Herodes Antipas y Filipo. Esos son los 3 hijos de Herodes el Grande. Arquelao gobernó, mis hermanos, Judea, Samaria y Idumea del año 4 antes de Cristo al 6 después de Cristo. Casi fueron 10 años nomás lo que reinó este hombre. Y fue destituido, mis hermanos, por los romanos. Herodes Antipas reinó sobre Galilea y Perea del año 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo. Hizo matar a Juan el Bautista. Vamos a recordar esto en Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12. Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12. Otro que nos ayude, por favor, a leer.
muevan sus sagradas escrituras, mis hermanos, y cooperen. Yo los hago para que el estudio sea ameno, para donde Dice- todos estemos participando. Adelante, Dice, quiero ver. en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero también al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruido primero por su padre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en el plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Muy bien. Ya ven, ese es Herodes Antipas, fue el hijo de Herodes el Grande, fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista por una hablada, con una promesa que le había hecho a la hijastra de la mujer que tenía de su hermano. Pero lógicamente, mis hermanos, que todo esto es designio de Dios, todo esto es un designio de Dios. Todo tiene su problema, pero también tiene sus consecuencias después. El Señor Jesús, mis hermanos, el Señor Jesús se refirió a este hombre, Herodes Antipas, como zorra. El Señor Jesús le llamó zorra a este hombre. Vamos a ver Lucas capítulo 13, 32, porque este hombre quiso intimidar al Señor Jesús y le dijo que si no se iba, lo iba a matar. Y el Señor Jesús le contesta en esa forma. Lucas capítulo 13, versículo 32. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Ve usted? ¿Ve usted? Y le dijo, y decirle a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termina mi obra. El Señor Jesús, mis hermanos, no le va a intimidar este tipo de personajes. El Señor Jesús le dice, esto no es un agravio, no es una ofensa carnal, como hoy podríamos hacerlo nosotros. Acordémonos, mis hermanos, que la ira del Señor Jesús siempre fue santa. Dios tiene ira, pero es ira santa. Nosotros en nuestra ira es carnal, es ofensiva, es agresiva, mis hermanos. Pero la de Dios no es así. El Señor le llamó zorra por el hecho de ser cobarde, miedoso. A eso se refiere el Señor Jesús, por eso dice zorra. La zorra siempre es astuta, pero es miedosa y es cobarde. Siempre ataca a traición y cuando ve el peligro siempre huye inmediatamente. Por esa razón le dijo el Señor Jesús zorra a este Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Filipo, mis hermanos, esta también fue tetrarca, mis hermanos, de Batanea, también de Traconitide, Gaolinitide y parte, mis hermanos, de Jania. Y este reinó, mis hermanos, del año 4 antes de Cristo al 34 después de Cristo. Estos son los tres hijos, mis hermanos, de Herodes. Y este hombre, Filipo, mis hermanos, fue uno de los mejores, o fue uno de los mejores de los Herodes. Porque nosotros más, el padre, mis hermanos, y el hermano, fueron pésimos, mis hermanos. Bueno, ahí tiene usted, mis hermanos, a grandes rasgos la explicación de estos Herodes, para que usted conozca cómo viene desenvolviéndose todo el historial, mis hermanos, de Lucas. Hablemos ahora de otro personaje. Y si usted nos vamos introduciendo poco a poco más al asunto que nos trae este evangelio. Zacarías. Sacerdote llamado Zacarías. Zacarías, mis hermanos, significa Jehová es reconocido. Jehová es reconocido. Vamos a Lucas capítulo 1,
versículo 72. Lucas 1:72. ¿Qué dice? Misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Muy bien. Ve usted, dice, Jehová es reconocido. Es reconocido. 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Dice bien esto. Por eso significa, Zacarías significa Jehová es reconocido, porque Dios nunca se olvida de las cosas. Nunca se olvida de sus pactos Dios. Era un sacerdote, mis hermanos, perteneciente al turno de Abías, perdón. Pertenecía a la octava clase o turno. David, mis hermanos, para que usted entienda esto, David, el rey David, tomó la decisión porque ya eran muchos los sacerdotes levitas. Entonces, David los dividió en porciones. Y de ese conjunto o ese grupo de levitas hizo 24 porciones, para que usted entienda. O grupos, 24 grupos. Y Zacarías pertenecía al octavo grupo, o sea, eran clases, primera clase, segunda clase, cuarta, quinta, sexta, y etcétera, etcétera. Entonces, Abías pertenecía a la octava y lógicamente que Zacarías era del grupo de Abías, para que usted entienda. Para que usted entienda, cuando yo digo pertenecía a la octava clase o turno de las 24 que el rey David había dividido para un mejor desempeño en su oficio sacerdotal. Vamos a primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. La séptima, Acos, la octava, Abías. Muy bien, ahí ve usted. Ahí está Abías. ¿Qué clase le tocaba a Abías? La octava. La octava. La octava. ¿Y quién? Y en el grupo de Abías, ¿quién estaba? Zacarías. Zacarías estaba ahí. Ahí estaba Zacarías. Por eso les pongo a ustedes aquí. Por eso les pongo aquí. Era un sacerdote perteneciente al turno de Abías, o sea, al grupo de Abías, que pertenecía a la octava clase o turno de las 24 que el rey David había dividido para un mejor desempeño en su servicio sacerdotal. Cada turno, mis hermanos, cada turno era llamado a servir en el templo en Jerusalén. Cada turno, 2 veces al año, de sábado a sábado. Había tantos sacerdotes, mis hermanos, en esa época, que el privilegio de quemar incienso en el lugar santo venía una vez en toda la vida. Fíjense bien esto. Era muy difícil esto, mis hermanos. Pero la esperanza siempre estaba ahí en ellos. Ahí estaba en ellos siempre, mis hermanos. Y en este caso, pues mire, ¿cuánto tiempo llevaría Zacarías esperando esta gran bendición? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero ahora le tocó a él, mis hermanos, en turno, mis hermanos, y por elección le tocó a él ofrecer el quemar el incienso, mis hermanos, en el lugar santo. En el lugar santo. O en el lugar santísimo, hermano Marcelino. En el lugar santo. O el lugar O santísimo. santísimo, pues es lo mismo, ¿no, mi hermano? Mande. El lugar santísimo. ¿Seguro? El lugar santísimo. A ver, vamos a preguntarle al hermano César. Ayude al hermano Marcelino. César Ramírez, Sosa. No se copie con la hermana Lucía. No, hermano, no es lo mismo.
según yo. Entonces, ¿dónde iba a quemar el incienso? Debía de quemar el incienso, Zacarías. Mira, no recuerdo bien, hermano, pero creo que es en el Santísimo. No recuerdo. Entonces, igual que hermano, a ver, vamos a preguntarle a ver, a una hermana. A ver, hermana Lupita, Cierto, debe ser en el Santo, hermano. Sí, cierto. A ver, hermana Lupita, Lupita, de la Peña. Por aquí la había visto. Sí, Acá estoy, aquí la había espérame. visto. Ya no la veo. Ah, aquí, Aquí está bien. A ver, hermana. ¿sería santo? ¿En el lugar santo? Ajá, ¿Segura? sí, creo. A ver, hermano Ramírez. ¿Usted qué dice? La hermana Lupita dice que en el lugar santo. Estaba en el baño y no escuché la pregunta. Malamente, falta de atención. Hermana Lili. En el lugar santo, hermano, porque al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Ah, excelente, hermana. Eso era que yo quería que alguien me dijera la razón. Lugar santo, el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, aunque ahí también se ofrecía incienso, no podía entrar porque esa función de quemar incienso en el lugar santísimo solamente le correspondía al sumo sacerdote una vez al año. Acuérdese bien, ahorita contestaron porque ya estudiamos Hebreos, ahí fue donde vimos eso. Así, ya ven cómo los estudios sí sirven para eso. Ven. Muy bien, felicidades, hermanos, felicidades. Adelante, hermano Marcelino, no hay problema por eso. No hay problema por eso, es clase. Para eso es la clase, para aprender uno. Bueno, a Zacarías fue al lugar santo, porque él no era sumo sacerdote. Fue al lugar santo a quemar el incienso. Ahora sí, ¿dónde se encontraba si estamos de frente, hermanos santos? ¿Qué tenía usted qué había entre el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Qué había ahí, hermanos santos? Y le pregunto porque ya estudiamos Hebreos. ¿Qué había? No lo entendí bien, hermano. ¿Qué hacía la diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Qué había ahí? Una cortina, hermano. ¿Una qué, perdón? Un velo. Una cortina. Una cortina o un velo. Excelente, hermano. Ok. Si nos ponemos enfrente al velo, hermana Casas, si nos ponemos frente al velo, ¿a qué lugar, a qué lado nos queda el altar del incienso? Pues si el velo está así, de arriba abajo, entonces es enfrente. Si usted se pone frente al velo, ¿a qué lado tiene usted, le queda a usted el altar del incienso? A ver, la va a ayudar, a ver, le vamos a pedir a nuestro hermano Zúñiga. ¿Se acuerda, hermano Zúñiga, algo de ahí? Acuérdense bien de la ubicación que tienen los lugares de los enseres que están en el lugar santo y los que están en el lugar santísimo. Esa clase ya se la di también. Adelante, hermano. En el lugar santo, pues estaba la mesa de los panes y estaba el candelabro. Sí, pero dígame nada más en dónde, a qué lado estaba el lugar en qué lugares. Si usted se pone frente al velo, ¿a qué lado tiene el altar del incienso? A la derecha. A la derecha. ¿Qué dice de eso, hermano Manuel La Peña? ¿Cierto o falso? Según lo que yo recuerdo, sí estaba a la derecha, hermano, porque del otro lado estaba la mesa de los panes, frente al altar del incienso. No estoy seguro tampoco de la respuesta. Déjeme ayudarlas. Está bien lo que dijo el hermano Zúñiga. Cuando entra, hermano, del lado derecho estaba la mesa de los panes, del lado izquierdo el candelero. Así es. Y enfrente, hermano, estaba el altar del incienso y luego posterior el velo. Así es. Luego ya estaba pasando el velo, estaba el lugar santísimo. Así es. Estaba a la derecha. Si usted se pone frente al velo, está a la derecha. Era una mesa, acuérdese bien, de madera de acacia, pero
ahí tenía un recipiente donde se echaba las especies aromáticas para ofrecer el incienso a Dios. Estaba a la derecha. A la derecha. Acuérdense bien que el tabernáculo tenía la puerta apuntando al este. No podía tener otro lugar más que al este. Si usted entraba al lugar santo, a la derecha tenía la mesa de los panes y levadura, y enfrente a la izquierda estaba el candelabro. Todo eso, acuérdense bien que eso ya lo vimos, hermano. Por eso debemos de poner atención muchas veces en las clases, porque de pronto usted se va a tener que enfrentar a alguien, le puede hacer esa pregunta y usted no va a saber cómo contestar. Entonces, por eso pongan atención en esto. Bueno, ahí entró Zacarías a ofrecer, mis hermanos, el incienso, mis hermanos, que le tocó a él, que se ofrecía una vez, mis hermanos, en la vida, una vez en la vida. Ok, ya vimos, ya entró Zacarías. Ya vimos ahí lo vamos a dejarlo. Vamos ahora a hablar de su esposa, Elizabeth. Elizabeth, mis hermanos, significa juramento de Dios. Vamos a Lucas 1:73. Lucas 1:73. El juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Ve usted? Juramento. Elizabeth significa juramento de Dios. Lucas 1:73. Esta mujer, mis hermanos, es descendiente o de la descendencia también de la familia del sacerdotal de Aarón. Era familiar de Aarón esta mujer. Venía ya de mis hermanos de gente religiosa, descendiente también de la familia de Aarón, sacerdotal. Su nombre era el mismo que el de la mujer de Aarón. ¿Cómo se llamaba la mujer de Aarón? Elizabeth. Vamos a ver Éxodo capítulo 6, versículo 23. Mueva la Sagrada Escritura, muévala. Familiarícese con ella. Sépala manejar. Éxodo capítulo 6, versículo 23. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio luz a Nabat, Abiud, Eleazar y Talmar. Muy bien, excelente, gracias hermano, muy bien. Ahí tiene usted, ¿cómo se llamaba la esposa de Aarón? Pues Elizabeth. Bueno, y ahora también la esposa también de Zacarías también se llama Elizabeth. Elizabeth también se llama esta mujer. Elizabeth también, mis hermanos, era prima hermana de María, la madre del Salvador del mundo, o sea, el Señor Jesús. Vamos a Lucas 36 al 44. 1:36. 1:36. Sí. Dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel del Señor se fue de su presencia. Bien, podemos hasta aquí nada más poder, ya hasta el 44, pues usted lo lee después prácticamente. Bueno, entonces ya vimos entonces, Zacarías, mis hermanos, ya sabe usted, es un sacerdote que le tocó la bendición, vamos a poner de Dios así, la oportunidad de ofrecer, quemar el incienso en el lugar santo, no en el lugar santísimo. ¿Dónde se encontraba el altar del incienso? Si poniéndose frente al velo, usted, ese recipiente estaba a la derecha, No podía él ofrecer el lugar santísimo, porque si él ponía un pie dentro del lugar santísimo, Dios lo eliminaba inmediatamente, caía muerto. No podía entrar ningún sacerdote al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año y con sangre ajena, ese con víctima, con sangre ajena podía entrar. Es la única forma que podía entrar y una vez al año. Si él quería entrar 2 o 3 veces, también era eliminado. Todo, Dios siempre es muy ordenado en las cosas divinas. Todo, Dios es muy ordenado. Herodes, ya vimos todo directamente, este personaje, fue gobernante,
fue el que se encargó de la matanza de los niños, fue el que edificó Cesarea, fue el que también construyó el templo de Jerusalén. Pero murió después directamente, y a su muerte sus hijos heredaron pues entonces el reinado. ¿Alguna pregunta del versículo 5? ¿No hay? Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos eran como hermana Hilda. Justos, dices. ¿Delante de quién, hermano Granados? Delante de Dios. Delante de Dios. Y andaban como, hermana Lulú. Irreprensibles. ¿En qué, hermana? En todos los mandamientos. ¿Y ordenanzas? Del Señor. Del Señor. ¿Qué es irreprensible, hermano Manuel? Que no había falla en ellos, que cumplían al pie de la letra las ordenanzas y mandamientos. Eso es irreprensible, que nunca daba un motivo, mis hermanos, para aclararles o quejarles de algo malo. Cuando dice irreprensible, mis hermanos, no significa que no pecaban, lo vamos a ver más adelantito. No. Eran seres humanos igual que nosotros. Eran igual que nosotros, hay que entender esto. Dice, andaban, ambos, dice, vamos a ver la primera parte. Ambos eran justos delante de Dios. Qué hermoso. Notemos, por favor, hermanos, por favor, notemos esto. Dice, ambos eran justos. ¿Qué es justo, hermano Carlos? ¿Qué es justo? Pues que andaban sobre la mirada adelante en las cosas de Dios, hermano. ¿Qué es justo, hermana Raquel? Bueno. Justo es, pues bueno, recto. Rectos, completos, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Es decir, que eran totalmente imparciales ellos, ¿sí? No eran parciales que únicamente lo que querían hacer bueno, lo que no lo hacían, les saludaban a uno u otro. No. Eran justos, es decir, obraban con toda justicia, con toda rectitud, para que usted me entiende. Procedían con toda rectitud, actuaban con toda rectitud, lo más que se podía. Lo más que se podía. Fíjense bien esto, mis hermanos. Aprendamos, por favor, estas grandes lecciones. Mire de las personas que se agrada a Dios. Mírelas. No importa la edad. No importa la edad. No importa el lugar. No importa eso, mis hermanos. Miren lo que hace Dios. Esto, mis hermanos, pues eso de que ambos eran justos delante de Dios, significa la capacidad para corregir sus propios defectos y cumplir lo que Dios ordena al pie de la letra, mis hermanos. Al pie de la letra. Vuelvo a repetir el significado de esa expresión. Ambos eran justos delante de Dios. Significa la capacidad para poder corregir sus propios defectos y cumplir lo que Dios ordena al pie de la letra. ¿Qué nos enseña esto, hermano Ramírez? Pues que debemos ser firmes siempre. ¿Qué nos enseña, hermano Eleazar, esto? También nosotros debemos de ser irreprensibles, hermano, que también debemos de guardar los mandamientos y las ordenanzas en todo Eso es lo que quiero que entendamos. Eso es lo que quiero que entendamos. Que eso es lo que Dios quiere que sus hijos seamos. Que sepamos entender, comprender y aceptar nuestros errores y corregirlos.
para un buen comportamiento, para una buena conducta, para un buen proceder delante de Dios y de los demás. Este era el tipo de vida, este era el tipo de conducta que estas personas, ancianos, piense bien, estos ancianos, pero eran siervos de Dios, y usted y yo somos siervos de Dios. Entonces aprendamos esto, hacer esto, ser honestos, ser justos delante de Dios. Hermano. Siempre. Adelante, ¿quién habla? Levante la El mano. ¿Quién Señor habla? es justo. Adelante, hermano Marcelino. Sí. El Señor es justo y a Él le agrada que sus hijos sean justos. Claro. Como Él dice en su palabra, como dice en su palabra, sé santo porque yo soy santo. Claro. Y Sí. nosotros como hijos de Dios tenemos que esforzarnos a ser como Dios es, no a su capacidad, pero tratar de ser justos y hacer todo lo que le agrada delante de Dios, lo cual nosotros sabemos lo bueno y lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Dios quiere que seamos justos. Así es, así es. Estos hombres, mis hermanos, estos ancianos, mis hermanos, estos ancianos, o esta pareja de ancianos, mis hermanos, ejemplar, eran unos siervos, mis hermanos, de una fe obediente, sólida, firme. ¿Cómo debe ser nuestra fe, hermana Carmen Martínez? Obediente y fiel. Hermano. Obediente, fiel, sólida en las cosas de nuestro Dios. Usted cuando vaya a hacerlo, a las cosas de Dios, lo vamos a ver un poquito más adelante esto, pero por favor, hermanos, por la memoria de nuestro Dios, entiéndame esto, por favor. Cuando vayamos a hacer una cosa para nuestro Dios, hay que hacerlo de la mejor manera posible, con todo el amor, con toda la disponibilidad, para que esta acción, mis hermanos, se agrade a Dios. Se agrade a Dios con esto. Mire este siervo, ¿cuánto tiempo estaría esperando Zacarías? No lo sabemos cuánto tiempo. No lo sabemos, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo de edad tendría Elizabeth? No lo sabemos. Pero sin duda, mis hermanos, toda mujer, mis hermanos, desea, mis hermanos, una descendencia. Toda mujer decía esto, mis hermanos. Ella tenía un gran problema, usted lo sabe perfectamente. Era estéril esta mujer. Y luego de edad avanzada, lo vamos a ver más adelante. Había problemas, mis hermanos. Pero ella servía y tenían la fe, mis hermanos, en el ser todopoderoso, en el cual no hay cosa imposible. Pero a ese ser todopoderoso le gusta, mis hermanos, hombres de fe sólida, firme, humilde, mis hermanos. Y este tipo de personas, mis hermanos, tenían esta fe. Vamos a comparar Romanos capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 5? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Esa fe, mis hermanos, la traemos de Dios. Dios nos ha dado ese tipo de fe. Es necesario desenvolverla. No podemos dejarla morir, mis hermanos. No podemos dejarla de morir. Dejar, mis hermanos, de morir del estado espiritual es lo peor, es lo pésimo que podemos hacer en la vida. Lo peor, mis hermanos, es esto. 16, 26 de ahí mismo de Romanos. El capítulo 16, versículo 26. ¿Lo traes en la mano? Léalo. Quien tenga, lea, por favor, hermanos. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan en la fe. Para que obedezcan en la fe. En la fe. ¿Cómo es nuestra fe, hermano César, hacia Dios? César Sosa. ¿Cómo debe ser la fe hacia Dios, hermano Sosa? Debe ser de una manera ferviente, hermano. Ferviente, ¿qué más, hermana Analí?
¿Cómo debe ser nuestra fe, hermana? La fe de Bien. cristiano, hermana Anali. Obediente, sincera, hermano. Sincera. ¿Qué más, hermana Hilda? Una fe muy, o sea, ponerla muy segura, hermano. Segura, segura, sólida en pocas palabras, hermano. Perfecto también. ¿Qué más, hermana Lupita? Una fe, ¿qué, hermana? Me falta una palabra que me digan. Debe ser una fe honesta. Honesta también, está bien, honesta también. Otra más, hermana Osuna, de Monterrey. ¿Qué tipo de fe le agrada a Dios, hermana? ¿Cómo debe ser la fe, hermana, hacia Dios? No le escucho su micrófono, si me lo activa, por favorcito. Vamos ahí activen el micrófono, ya tiene. Ya. Sí, debemos de tener una fe inquebrantable, fuerte. ¿Una fe, qué, hermana? Inquebrantable. Inquebrantable. Está bien, está correcto. A veces se le dan a una la palabra que yo quiero. A ver, hermano Raúl, ¿no te he preguntado, hermano Raúl? Una fe genuina. ¿Una fe qué, hermano? Una fe genuina. ¿Una fe? Genuina. Está bien, está bien. Y por último, misa. Firme. Firme, está bien, está bien. Una fe obediente, hermanos. Es lo que me faltaba nada más que me dijeran. Todo lo que ustedes dijeron está correcto. Todo esto abarca. Todo esto. Cuando nosotros, mis hermanos, desempeñemos ese tipo de fe, la iglesia, mis hermanos, nosotros vamos a ser totalmente diferentes. Y lógicamente que nuestro Dios, pues, va a ser el más interesado, es el más interesado que usted y yo, mis hermanos, podamos desenvolver o tener este tipo de fe que tenían este matrimonio de ancianos. Esto, mis hermanos, esto. Hermano. Adelante, hermano. Y nada más con ese versículo, hermano, con el versículo 6, podríamos considerar al matrimonio de Elizabeth y Zacarías como un matrimonio ejemplar, porque dice que ambos eran irreprensibles y que los dos actuaban acorde a los mandamientos del Señor, es decir, los dos tenían un mismo sentir, y nada más por eso yo lo rescataría también como un matrimonio ejemplar. Ah, sí, lógicamente, hermano. Lógico que sí. Lógico esto, mis hermanos. Porque no tan solo los dos eran, ahí la necesidad de que ambos cónyuges sean convertidos. ¿Para qué es necesario que se conviertan, o sea el matrimonio genuino? ¿Para qué? ¿Para qué, hermana Casas? ¿Para qué, hermana Casas? Pues para que vayan de acuerdo. Para que ayuda uno al otro. Sí, porque si no hay fallas, hay fallas. Si usted no está convertido, significa que usted no está apoyando en la totalidad que Dios quiere que apoyemos. Dios quiere que jalemos por la misma dirección. Que hoy es domingo, hermano Eleazar, ¿qué corresponde? En la mañana, ¿qué tenemos que hacer? Reunirnos, hermano. ¿Qué le dice usted a la hermana? Pues que no le digo porque ya sabe ella, de hecho, que debemos de reunirnos, hermano. ¿Qué pasa si usted no viene? Me regaña. ¿Lo regaña? ¿Verdad? Es lo más fácil. No podemos, pues mis hermanos, no podemos. Acuérdémonos que nosotros tenemos un compromiso con el Creador, con el ser que nos da la vida, nos da familia, nos da trabajo, nos da todo. ¿Por qué tenemos que fallarle al Señor? Una ocasión tenemos nada más, un compromiso tenemos, mis hermanos. Por ejemplo, ahorita es 1 hora. El domingo, pues son 2 horas y luego 1 hora más. De ahí, bueno, tenemos todo el tiempo del mundo para hacer lo que queramos. ¿Quiere usted dormir? Duerma. ¿Quiere usted salir a jugar? Vaya a jugar. ¿Quiere usted salir a pasear? Salga a pasear. ¿Quiere usted salir a un restaurante? Vaya a un restaurante. ¿Quiere usted viajar? Viaje, no hay ningún problema. Hay tiempo para todo, mis hermanos. Dios nos da 6 días para eso. ¿Por qué tenemos que usar el domingo para cosas secundarias, mis hermanos?
Tenemos que luchar siempre. Pues mire, este matrimonio, mis hermanos, esta pareja, mis hermanos, o esta extraordinaria pareja, mis hermanos, nos da el ejemplo, mis hermanos, de que la mejor forma de agradar como matrimonio a Dios es servir los dos juntos, como dijo la hermana, en la misma dirección, mis hermanos. Entendamos esto, por favor, mis hermanos. Entendamos esto, por favor, hermanas. Por favor, entendamos esto. Era, mis hermanos, ya se me fue el tiempo, mis hermanos. Me falta un minuto. Hermano. Adelante, hermano. Dice ahí en Primera de Reyes 9:4. Dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos. Ah, sí. Esa fue la advertencia que Dios le puso a Salomón. Sí, exactamente. ¿Qué pedía Dios ahí? Lo que acabamos de ver ahorita. Dios quería integridad, una fe íntegra, honesta, mis hermanos, esto. Y esta pareja, mis hermanos, es lo que mostraba esta pareja. Por eso les digo a ustedes, era una pareja, mis hermanos, muy piadosa. Era real y sinceramente recto, mis hermanos. Puesto que era delante de Dios, el proceder delante de Dios siempre. Las cosas que cuando usted vaya a hacer las cosas delante de Dios, hágalas siempre. Haga cuenta como si el ángel Gabriel, mis hermanos, estuviera frente a usted, observándolo, cómo está usted haciendo las cosas a Dios. Note usted bien, por favor, todas estas cosas. Note la importancia que tiene este evangelio. Note, mis hermanos, las grandes lecciones que recibimos, mis hermanos, de estos estudios. Esto significa, mis hermanos, que esta pareja pues tenía la aprobación divina. Gran dicha, mis hermanos. Es quienes están unidos, aquí lo que yo les decía hace un rato. Gran dicha es que quienes están unidos entre sí por el matrimonio, también lo estén en qué, hermanos santos. Es una gran dicha, le vuelvo a repetir, hermanos santos, es una gran dicha. O es muy bonito estar unido en matrimonio, marido y mujer. Pero es mucho más hermoso y sería mucho más bonito que esto también se estuviera en ¿dónde? Adiós, hermano. En el servicio a Dios. Yo recuerdo mucho a nuestra hermana Angélica. Recuerdo a nuestra hermana Angélica, también una ejemplar, una señora también ejemplar. A pesar de sus grandes problemas y necesidades que tenía en su persona, nunca dejaba al hermano santo venir solo al templo a hacer aseo. Ellas y todos los de la congregación somos testigos de esto. A pesar de sus grandes problemas que tenía la hermana, con el gran problema que tenía de su salud, siempre venía la hermana. Siempre venía la hermana. Es lo que vemos aquí, esta pareja, mis hermanos. Ojalá Dios quiera, mis hermanos, que todos los que estamos enlazados, escuchamos esto, ojalá Dios quiera nos conceda la dicha de los que seamos casados, de no estar solamente unidos en las cosas matrimoniales, en las cosas morales, sino sobre todo también en las cosas espirituales. No terminé, mis hermanos, el versículo 6. Nos quedamos en el 6. Todavía falta una porción todavía, pero ya se me fue el tiempo, no quiero cansarlos mucho. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguna duda? ¿No hay? Ok. Si no hay, mis hermanos, entonces Dios bendiga. A ver, ¿quién habló? Adelante, hermano. Hermano, lo que está diciendo usted de pareja, no nomás en matrimonio, como usted dice, sino también en lo espiritual, porque pues la pareja es, siempre va de la mano, hermano. Claro. Sí, porque hay cosas que puede hacer el hombre, hay cosas que le corresponden hacer al hombre y hay cosas que le corresponden hacer a la mujer. Son sumamente importantes, somos sumamente importantes como pareja en las cuestiones divinas. Y sobre todo, pues caminamos de la mano con un mismo destino, sobre una misma meta, hacia una misma dirección.
Ojalá y Dios quiera, vuelvo a repetir, que todos mis hermanos luchemos por tener esta bendición. Adelante, hermano. Hermano. Así es, adelante. Hermano. Adelante, hermano. Ahí tocando este punto del 5 de Zacarías, que era el octavo de Abdías, eran 24 sacerdotes. Para los hermanos que les gusta buscar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es un punto, de allí inicia un punto muy bueno para saber cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. Para algunos hermanos que les gusta investigar eso. Ok, está bien, sí, está bien, hermano. Ok. ¿Algo más, mis hermanos? No hay, si no hay más, mis hermanos, Dios los bendiga. Le vamos a dar lugar al hermano. Dios bendiga su palabra y Dios nos bendiga a todos mis hermanos. Adelante. Vamos a cantar el himno 164. 164. ¿Vives tú solo por Cristo Jesús? Una pregunta. 164. Cantemos. Vives tú solo por Cristo Jesús. Estás tú bien con Dios. Hoy tu alma con gozo y luz. Estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Hoy es dulce, limpio y santo y consagrado. Estás tú bien con Dios. Reina Jesús hoy en tu corazón. Estás tú bien con Dios. Libre de culpa y condenación. Estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Hoy es dulce voz, limpio y santo y consagrado. Estás tú bien con Dios. Si Dios te llama, irás a doquier. Estás tú bien con Dios. Tu voluntad siempre quieres hacer. Estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Hoy es dulce voz, limpio y santo y consagrado. Estás tú bien con Dios. Mira el mundo a Cristo en ti. Estás tú bien con Dios. Eres un guía perdido aquí. Estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Hoy es dulce voz, limpio y santo y consagrado. Estás tú bien con Dios. Amén, hermano, amén.